tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, última edición de este año 2016, donde hemos tenido el gran gusto, junto a Alejandro Berkovich, junto a Mariano Hamilton, de haberlos estado acompañando en todo momento, desde el primer minuto del año, cuando muchos tapaban la realidad que hoy se está viendo. En este programa la estuvimos mostrando y seguiremos, por supuesto, a partir del próximo lunes, firmes con nuestro compromiso de seguir mostrando la realidad. Pero hoy queremos presentar en el último día, en un momento de reflexión que nos permiten estas fiestas, un programa especial que hemos preparado, un programa de colección para que se comparta con toda la familia, para aquellos que no vivieron una historia muy reciente, lamentablemente trágica, sobre lo que ocurrió hace 15 años atrás en nuestro país. Intimidades de una renuncia. ¿Por qué termina el gobierno de la Alianza? ¿Qué pasó? Nunca visto alguno de los testimonios que usted va a ver esta noche. Es interesante verlo, porque reitero, no pasó hace muchos años. Hace 15 años, la peor tragedia política, económica y social, tal vez, que vivió la Argentina. Intimidades de una renuncia. ¿Por qué cayó de la Rúa? En pantalla. Coloca la banda al señor presidente de la Nación, doctor Don Fernando de la Rúa. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Esta restricción al retiro en efectivo es simplemente transitoria y es para proteger los ahorros de la gente. El respaldo de un justicialismo que empieza a tomar cartas en un tema que la ciudadanía ya nos visualizó el 14 de octubre. La asunción del senador Ramón Puerta como presidente provisional del Senado, impulsado por los gobernadores peronistas que intentaban llevar a la realidad el nuevo mapa político tras las legislativas del año 2001, donde la Alianza había perdido, fue el comienzo del fin para el gobierno de Fernando de la Rúa. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Debilitado políticamente desde la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez y con un ministro de Economía como Domingo Felipe Cavallo, que no encontraba soluciones frente a una crisis económica que se agravaba día a día, el gobierno de la Rúa se desgastaba y perdía poder. El peronismo acechaba. A medida que diciembre avanzaba, el descontento popular se hacía cada vez más evidente en la calle ante la ausencia de dinero en la gente, producto del corralito de Cavallo. Hemos puesto en marcha medidas destinadas a permanecer en el tiempo y que mejoran el sistema de pagos de la economía. Esta restricción al retiro en efectivo es simplemente transitoria y es para proteger los ahorros de la gente. Como en los tiempos finales del gobierno de Alfonsín, los saqueos a algunos supermercados en el conurbano bonaerense encendió la primera luz roja. El 19 de diciembre, y frente a situaciones sociales cada vez más preocupantes, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en varias provincias de la Argentina, el presidente de la Pastoral Social de la Iglesia, el obispo Jorge Casareto, convocó a una reunión de urgencia en la sede de Cáritas
donde estaban presentes los representantes de los partidos políticos, dirigentes sociales, gremiales y empresariales, y también del gobierno, con el fin de encontrar alguna respuesta a las crecientes demandas sociales. El entonces secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, recuerda esa reunión a la que asistió el entonces presidente Fernando de la Rúa. Hay una reunión, creo que son una iniciativa muy desesperada de la Iglesia, el Monseñor Casareto, acompañado de Carmelo Angulo, que era el representante de Naciones Unidas por el programa para los países en vía de desarrollo. Una gran convocatoria por el campo sindical, Víctor de Llenaro, Hugo Moyano, quien habla. Estaba Dualde, de la Sota, el doctor Alfonsín, los miembros de la dirección de la conducción de la Unión Industrial, Álvarez Gaiani, de Mendiguren, representantes de cámaras de CAME, de CGE. Era una reunión amplia. Estaba el jefe de gabinete, Cristian Colombo, y cada uno estábamos exponiendo, o se exponía la visión de la crisis que está viviendo el país. En particular tengo que decir de que cuando decía del descrédito que estaba instalado en la sociedad, esto se percibía en la calle, y hay que hablar con total franqueza, decía, el descrédito total que tenía el presidente de la Nación para evitar cosas mayores. Justo ingresa de la Rúa. Me dice, ¿qué están hablando de mí? Y ya en otros términos, pero sigo insistiendo que hay un descrédito hacia usted, presidente. Tiene que tomar medidas urgentes porque esto se percibe en la calle, se percibe en el estado de ánimo de la sociedad argentina. Y él sale con toda una explicación de que nosotros estábamos confundidos, que la política económica y social era acertada, justa, dio una corta explicación y se retiró. No fue así. Hablaron varios y hablaban de cambio de política económica, cambio de modelo, usaban esa expresión. Y nadie llegaba a decir que el cambio de modelo era salir de un día para otro de la convertibilidad. Es decir, ¿lo presionaron a usted en algún momento para que devalúe, para que salga de la convertibilidad? Casi no hablaban, pero algunos grupos empresarios y al final algunos grupos sindicales sumados a los empresarios, sí, traían este planteo. El más franco, el único franco fue Hugo Moyano. Él decía que hay que cambiar el modelo. ¿Qué es, Hugo? Cambiar el modelo, salir de la convertibilidad. Él lo decía así, bueno, ahora, de manera sencilla. Había que salir de la convertibilidad, pero la dirigencia política de la Argentina prefirió, frente a las elecciones del 99, ignorar el tema, porque la sociedad seguía enamorada del sistema económico creado por Cavallo. Con la convertibilidad estaban todos. En la campaña electoral la sostuvimos. ¿Alfonsín también? Estaba en la Carta de la Alianza, sí. Primero. En la Carta de la Alianza dice, la Alianza se compromete a mantener la convertibilidad. Firmábamos Alfonsín, Chacho Álvarez, Graciela Fernández Mejide, yo y Terraño, que después dice que es ajeno al tema. El justicialismo a través de Dualde también la sostenía. Una hoja entera tiene la plataforma justicialista sobre la convertibilidad. Y lo que Dualde hacía era acusarnos a nosotros de que íbamos a devaluar. De modo que esto era... Después han logrado. Chacho, como que estuviera en contra de la convertibilidad. Dualde, que también él hubiera sostenido la opinión opuesta. Y el doctor Alfonsín, con todo el respeto que merece su recuerdo, él llegó a decir, hay una cosa que es mala, pero de la cual no se puede hablar porque no se puede tocar, que es la convertibilidad. Esto era fácil pensarlo, pero lo difícil era salir porque iba a producir un estallido como produjo la decisión de Dualde en el año 2002. La crisis, que era la crisis de la convertibilidad, en uno a uno entraba en crisis total. Era necesaria una conducción política férrea para salir en forma ordenada de la convertibilidad.
El egoísmo, las apreciaciones del entonces presidente impidió generar el consenso necesario con los sectores de la producción, los industriales, de salir en forma ordenada de la convertibilidad. Faltó conducción política. Yo creo que esa fue la causa del derrumbe de la alianza. Hay que mirar las crisis en función de los factores que las operaron, no de que no las atendimos, porque nos prodigamos en un esfuerzo titánico, pero no cambiaban las cosas si estos factores de afuera, el Fondo Monetario, y de adentro, el justicialismo de la provincia de Buenos Aires, querían ahogarnos y matarnos. Que a De la Rúa no se le puede echar la culpa de que haya cambiado el programa, porque realmente él se presentó a la sociedad diciendo $1, $1. Pues De la Rúa no traicionó desde ese punto de vista. La gente votó eso. Bueno, después, desde mi punto de vista, no tuvieron capacidad para llevar adelante e ir cambiando de esquema poco a poco. El gobierno de la Alianza se hundía en una mezcla de profunda crisis económica y falta de conducción política. No estamos más en la época de la dictadura, ¿me entiendes? Pedazo de boludo, pedazo de simios con armas. El 19 de diciembre por la tarde, la situación social empeoró. A pedido de algunos gobernadores, De la Rúa acude a un recurso extremo, implanta el estado de sitio y lo anuncia por cadena nacional. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Ellos habían largado el asalto general. La gente iba a los supermercados, los asaltaba, los comerciantes se desesperaban, eso provocó al final 8 muertes, se les desbordó. Y entonces vinieron a pedir ayuda, que querían la gendarmería, que pedían apoyo. Y finalmente que declarar el estado de sitio para mostrar que el Estado estaba firme e iba a parar los desmanes. Llamaban de los supermercados, que había peligro de ataque a las centrales de abastecimiento y de almacenamiento de los supermercados. Alfredo Coto llamó, incluso nos asaltan acá. ¿Y hoy cree que fue un error haber declarado el estado de sitio? Porque eso generó una reacción. Totalmente, porque era una medida simbólica, porque no lo reglamenté, no se aplicó. No se aplicó. Yo volví al otro día y lo derogué. Se quejó Puerta de que lo hubiera hecho así. Pero fue una medida con el fin de asegurar tranquilidad a las personas. Lo que pasa es que lo informé, y este fue un grave error, lo informé por televisión. Y la gente pensó que frente a su queja económica, mi respuesta era el estado de sitio. Y no era así, yo quería proteger a la ciudadanía. Y la queja económica la comprendía porque yo la vivía también. Apenas terminado el discurso, cientos de porteños, en un acto que mezclaba la bronca por las últimas medidas económicas y de rebeldía frente a lo que acababa de anunciar De la Rúa, se lanzaron a las calles con un instrumento de protesta desconocido hasta ese momento por los argentinos, las cacerolas. Y los cacerolazos comenzaron a demostrar la indignación de la gente. Pronto, la protesta se extendió hacia el conurbano y las cacerolas resonaban en las principales ciudades del país. Los cacerolazos llegaron hasta la mismísima Quinta de Olivos, donde se encontraba De la Rúa, y en un momento hasta se temió lo peor, que los indignados tomaran por asalto la residencia oficial frente a la pasividad de la policía de la provincia de Buenos Aires. Otro punto de la protesta fue la puerta del edificio que habitaba Domingo Cavallo, que en su interior también temía lo peor. El gobierno, en un gesto desesperado y para tratar de descomprimir el descontento social que aumentaba en las calles, hizo trascender a los medios la renuncia del cuestionado Cavallo, aunque éste ni siquiera todavía la había presentado. Paralelamente,
las reuniones políticas entre operadores del radicalismo y algunos peronistas se sucedían. Yo en la reunión que recuerdo que participé fue una en que estuvo Ramón Mestre, estaba Rucauf, estaba Nosiglia, había varios funcionarios radicales y peronistas, ¿no? Y yo creo que ya en esa instancia era un poco tarde, ya porque fue el día anterior a la renuncia de la Rúa, una reunión convocada por los propios radicales, creo que fue Nosiglia, para ver si podíamos intentar una salida que tuviera que ver con la participación del peronismo en el gabinete de la Rúa, pero la verdad que el ambiente no estaba dado, no había condiciones. ¿Qué era específicamente lo que le ofrecían? ¿La jefatura de gabinete? No, yo no recuerdo que haya habido un ofrecimiento concreto, pero sí era como decir, bueno, ustedes, ¿qué les parece? Era como decir, bueno, están las puertas abiertas para cualquier tipo de solución, pero no había ambiente, no estaban dadas las condiciones. Yo recuerdo que en ese momento nos informó Mestre que avanzaba la gente sobre Plaza de Mayo con cacerolas, porque el discurso que había dado de la Rúa declarando el estado de sitio y todo era bastante fuerte, había generado muchas resistencias, y la verdad que yo no vi de parte del peronismo, no hubo, digamos, predisposición para participar en un gobierno que ya estaba prácticamente hundido, ¿no? El jueves 20, con Cavallo ya renunciado, la situación no cambió. Hacia el mediodía, la Plaza de Mayo y sus alrededores comenzaron a llenarse de manifestantes dirigidos desde el conurbano, civiles con armas que disparaban contra los manifestantes y con una cuestionada policía federal que parecía en algún punto participar también de una operación premeditada. Pronto, las muertes comenzaron a sucederse. De la Rúa, en un último gesto desesperado, habló al país y le ofreció al peronismo la conformación de un gabinete de unidad nacional. Sobre este cogobierno que él ha planteado, la posición del justicialismo sigue siendo exactamente la misma, que la gente votó un cambio de modelo económico y social en la República Argentina, que está la gente en la calle reclamando esto. Por lo tanto, el justicialismo va a cumplir su rol de opositor como corresponde. Estamos dispuestos a discutir todas las políticas de Estados que vayan en dirección con el cambio que la gente está reclamando desde hace mucho tiempo en Argentina. El peronismo se encontraba reunido en San Luis, participando de la inauguración de un aeropuerto en la provincia comandada por Adolfo Rodríguez Sá. Le pidieron tiempo al entonces presidente. Hoy, De la Rúa recuerda esas negociaciones. Pero sobre todo el justicialismo había dicho frente a mi llamado a la unidad que me reclamaban un gesto. Entonces yo dije, voy a tener el gesto, y asumiendo el gesto, yo entendí que lo que hacía era un renunciamiento, una contribución a esos fines que están expresados en la renuncia, cada uno de los cuales tiene su sentido y su significado. Preservar las instituciones de la República, de modo que se produjera una continuidad, ya que, aunque fuera empujado por estas cosas, yo renunciaba y no se derrumbaba el gobierno
por un golpe violento. Yo estaba absolutamente a favor de cualquier salida que nos permitiera salir de la crisis juntos y luego después que la gente eligiera. ¿Y por qué no se dio esa posibilidad? Yo iba a San Luis, a esa reunión de gobernadores, a proponer eso. En el vuelo del avión, recuerdo en la tormenta que iba ese vuelo, que era un día muy complicado, ahí me entero de la renuncia de la Rúa. Es decir, que anticipó los tiempos, ¿cree él? Yo creo que ya no quería más. Se sentía que no le daba más la realidad. Fernando Enrique Cardoso, unos meses después, cuando ya Duhalde era presidente, me comentó que vino a la Argentina y lo había encontrado de la Rúa mejor que nunca. Claro, se había sacado el peso de encima de un cargo que le quedaba grande. Pero el peronismo jugaba a dos puntas. Mientras le decía a de la Rúa que espere, el titular de la bancada del justicialismo en diputados anunciaba que iniciarían el proceso del juicio político contra el presidente. El pensamiento político del bloque de diputados justicialistas es que los tiempos políticos del presidente de la Nación están concluidos. Lo que le di mi opinión... Y el propio presidente de la bancada de senadores del radicalismo, Carlos Maestro, ante la sorpresa de todos, anunciaba en el Senado que el único camino que quedaba era la renuncia de la Rúa. Le pedía encarecidamente que analizara la posibilidad de presentar ya su renuncia y enviarla inmediatamente al Congreso. Y el presidente me dijo que, bueno, a la luz de lo que yo le estaba transmitiendo y que todos los otros elementos que él tenía en su poder, que entendía que efectivamente no quedaba otra alternativa, que él ya lo había sugerido en ese mensaje previo y que, bueno, que iba a producir su renuncia y le iba a enviar al Congreso. Enterado de esto, en su despacho de la presidencia, desde donde escuchaba los disparos que se sucedían en la plaza y veía la violenta represión policial que dejaba más muertos, de la Rúa le dijo a sus colaboradores: ya está, así no puedo seguir. Y se sentó en su despacho a redactar de puño y letra la renuncia al cargo para el cual se había preparado durante toda su vida política. Algunas comunicaciones en mi vida me gustaba hacerlas de puño y letra y una renuncia tan importante como esta, en lo personal y de significado histórico para el país, me pareció también que debía hacerla así. Así que la hice y está hecha de un solo trazo. ¿Qué sintió usted en ese momento? Digo, ¿la consultó con alguien o usted por lo que comenta, usted tomó la decisión, dijo esto no va más? No, ¿le costó? No. La renuncia porque cuando voy al despacho justo me cruzo con el presidente y me da un abrazo y me dice gracias por todo. Le digo, ¿por qué? No, gracias por acompañarme. Entonces yo dije, bueno, renunció. Fuera del edificio no se hablaba de la renuncia de la Rúa. Así que me dice, Víctor, vení, acompañame, vamos a hacer la última foto. Me tomó del hombro, me llevó hacia el escritorio y ahí no fue la última, fue la primera foto de su último día como presidente, ¿no? La última fue yéndose por la terraza, ¿no? Sin lugar a dudas hubo apresuramiento de parte de la Rúa. No hubo acompañamiento del partido más fuerte de la alianza, que era el radicalismo, que ya a esa altura era el partido que gobernaba, porque Chacho se había ido hacía bastante tiempo, y quizás el factor anímico influyó mucho. A mí siempre me llamó la atención que la hora de la renuncia fue la entrada del sol, cuando aquellas personas que están afectadas por cierta depresión tienen su pico, 19 y 26. Tengo la hoja del escribano cuando hace mención a la hora que renuncia el presidente de la Rúa. Así que hubo apresuramiento, no hubo un acompañamiento lo suficientemente fuerte del partido que en ese momento era el oficialismo, y el factor anímico creo que jugó. Pero esta es una interpretación subjetiva de mi parte. Tras haber presentado su renuncia, a Fernando de la Rúa se le comunicó que era imposible salir de la Casa de Gobierno porque estaba rodeada por los manifestantes. Se optó por la vía del helicóptero presidencial. Tomó un ascensor que lo trajo hasta este lugar de la Casa Rosada y desde aquí, acompañado por el edecán militar y por un grupo de colaboradores, caminó los mismos pasos que estamos haciendo nosotros y que por primera vez se lo estamos mostrando. El helipuerto de la Casa de Gobierno no podía ser usado por razones de seguridad. De la Rúa esperó aquí unos segundos porque el helicóptero
no se podía posar sobre el helipuerto. Cuando se le indicó, subió por estas escaleras. Aquí lo esperaba el helicóptero presidencial, reitero, sin posarse por razones de seguridad, porque la estructura de la Casa de Gobierno no soportaba justamente el peso del helicóptero presidencial. Aquí en el centro, al entonces expresidente, ya por esos momentos, se lo tomó de los dos brazos para subirlo al helicóptero presidencial. Desde la Plaza de Mayo, donde estaban los manifestantes, solo alcanzaron a ver el helicóptero, que tras haber recogido a Fernando de la Rúa, partió en dirección al río hacia la Quinta de Olivos. Para de la Rúa y algunos de sus colaboradores, se había cumplido el golpe político preparado en su contra, organizado por un sector del peronismo que, a entender del propio de la Rúa, organizaron el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf, y el entonces senador nacional, Eduardo Duhalde. Si hay algo que puedo garantizar es la más absoluta independencia de los hechos del 2001 con un supuesto sabotaje del peronismo y menos aún de Eduardo Duhalde, que tenía un papel absolutamente secundario en el Senado. Es un tema que ganó la calle y que mucha gente lo sostiene y no tiene ni pie ni cabeza. De la Rúa cae por una serie de factores que hemos analizado algunos de ellos, pero el determinante fue no saber corregir esto que todas las noches significaban cacerolas, millones de personas en la calle. Y la gente reclamaba una sola cosa: querían hacer uso de sus ahorros, de sus recursos, y luego se fueron sumando otros reclamos. Fue claramente empujado. Yo cuando hice la presentación del caso porque hay una causa en el juzgado del doctor Ollarvide sobre el golpe de Estado, le dije al doctor Ollarvide que no había un golpe más explícito y más preconocido que este. El mismo, esa mañana, el 19 de diciembre, ya lo pone en su contexto clarísimo el doctor Duhalde cuando dice: o el presidente cambia o cambiamos de presidente. Y después no le dan las facultades y las posibilidades de cambiar, en ese caso de gabinete. Pero venía preanunciado, venía, yo diría, con varios meses de preanuncio de que el peronismo estaba con toda la intención de quedarse con el poder. La prueba más palpable y visual era cuando no aceptaron que el presidente del Senado, provisional del Senado, o sea, el sucesorio ante la falta de vicepresidente del presidente de la Nación, sea un hombre del radicalismo. Y cuando lo imponen a puerta. Si se hubiera hecho lo inverso y hubiéramos regalado la presidencia del Senado a la minoría, que era la Alianza en ese momento, quizás hasta hoy estábamos discutiendo en la Plaza de Mayo cómo encarrilar el país, porque el vacío de poder era de la Alianza. Contrariando toda una práctica casi centenaria, ¿no?, donde el partido que gobierna pone a cargo de la sucesión un hombre de su propio partido. Ahí ya el peronismo mostró sus garras. No, son mentiras, son mentiras. En la CGT hemos tenido reuniones, yo participé, reuniones con distintos sectores de gobierno, sectores económicos, donde se percibía la salida de los bancos, había todo una crisis, había entrado en su etapa final la convertibilidad, que es la única forma de sostenerlo con mayor endeudamiento. El peronismo instrumentó un golpe civil, trajo violencia a la plaza, frenó las actuaciones en el Congreso, conspiró ante el mismo Fondo Monetario Internacional. Hay una causa judicial abierta por un presunto golpe. Usted también brindó una ante el juez Ollarvide en su momento. Sí. Que hoy la causa judicial la está subrogando el doctor Torres, creo. No sé, Torres o pero que de Madrid. No avanzó, pero digo... No, sí avanzó la causa en cuanto se determinó la maniobra. Lo que no se probaron los autores, que es una cosa distinta. ¿Y las maniobras qué?
Porque usted ahí en la maniobra aparecía gente mandada con dinero e instrucciones para generar violencia. Aparecieron patacones. Gente que decía cómo habían buscado gente violenta para venir. La jueza Servini de Cubría, al retirarse de la causa del 20 de diciembre, dijo que en la jefatura le habían dicho esa madrugada que vendrían los grupos Quebracho y Teresa Rodríguez. No lo informó, no se tomaron medidas de prevención. Ese fue ¿Pero usted cree que detrás de eso policía. estuvo Duhalde y Rucauf? Seguro, sí, seguro. Bueno, ellos son los que retiran la guardia de la policía. Venían operando ya durante todo el año. Yo creo que él estaba muy mal y que como estaba muy mal, termina tomando la decisión de la fuga. Una fuga que hoy continúa como una fuga mental negando la realidad. Nosotros queríamos ayudar y yo tenía en ese momento 78 de imagen positiva, todo el periodismo lo sabe. A mí políticamente lo que más me convenía es que De la Rúa terminara su mandato porque yo venía como el sucesor natural por el peso de la provincia de Buenos Aires y por la cantidad de aceptación popular que tenía. Así que ¿por qué yo iba a intentar otra cosa que él continuara? Yo creo que es una fantasía que tiene en la cabeza que quizá hoy a esta altura su capacidad de negación la ha convertido en realidad. Al principio le echaba la culpa a Nick, a Tinelli, al programa de Haddad en la televisión, al Partido Radical, a nosotros. En realidad cae por su torpeza. A mí siempre me llamó la atención que la hora de la renuncia fue la entrada del sol, cuando aquellas personas que están afectadas por cierta depresión tienen su pico, 19 y 26. Tengo la hoja del escribano cuando hace mención a la hora que renuncia el presidente de la Rúa. Así que hubo apresuramiento, no hubo un acompañamiento lo suficientemente fuerte del partido que en ese momento era el oficialismo. ¿Le dolió que el radicalismo lo haya dejado solo? Sí, por supuesto. Porque en esos días, con un golpe civil en marcha propiciado por el justicialismo de la provincia de Buenos Aires, si hay un radicalismo que dice esto no, hasta aquí basta, no lo admitimos, no pasa nada. ¿Y usted cree que hubo sectores del radicalismo que acompañaban esa decisión de Duhalde? No dijo que no. No dijo que no. Si acompañaron o no acompañaron, eso lo escribirá la historia. Pero yo le estoy diciendo que si el radicalismo se pone claro en decir esto no se admite, no sucede. Tras la renuncia de la Rúa, el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, se hizo cargo del gobierno. La urgencia del momento hizo que su asunción fuera un mero trámite ante el escribano general del gobierno, sin banda y sin bastón. La banda y el bastón estaba. Yo no me la coloqué, consideré que siendo un periodo de solo 48 horas, la banda y el bastón se la teníamos que poner al presidente que elegía la asamblea. Y esa banda y ese bastón yo se la coloqué a Adolfo Rodríguez al día 23. Cumplimos casi exactamente las 48 horas. En 47 horas la Argentina tuvo un presidente elegido por la asamblea, que es lo que ordenaba la Constitución y la ley de Acefaría. Adolfo Rodríguez Sá llegó a la ciudad de Buenos Aires para la Asamblea Legislativa como gobernador de la provincia de San Luis y retornó a su provincia como presidente de la Nación. Su apoyo político se basaba en las denominadas provincias chicas del justicialismo que habían conformado el denominado Grupo Federal. Es una decisión que se tomó en conjunto en Merlo, San Luis, que se tenía que inaugurar el aeropuerto la tardecita del día 20. Ahí estábamos prácticamente todos los que detentábamos el poder del justicialismo, en mi caso por ser presidente del Senado, los gobernadores justicialistas, así que con la ausencia de provincia de Buenos Aires, que el avión donde volaba Rucauf y Camaño, que era presidente de la Cámara de Diputados, no había llegado, todo el resto habíamos preacordado algo que al día siguiente, el día 21, ya en el Senado, lo ratificamos con la presencia también de provincia de Buenos Aires, y en aquel entonces el presidente del partido era Carlos Menem, a él lo representó Eduardo Menem en la reunión. Los gobernadores peronistas le habían puesto plazo a la presidencia de Rodríguez Sá. Debía convocar a elecciones en marzo del 2002 y el nuevo presidente asumiría el 1 de abril del 2002. Pero a poco de andar, Rodríguez Sá comenzó a demostrar que tenía un plan más allá de marzo. Y los gobernadores peronistas comenzaron a quitarle apoyo.
Otra vez, los cacerolazos sacudieron a su gobierno y al país, y los manifestantes, en un hecho que hasta el día de hoy no tiene explicación lógica, ingresaron al edificio del Congreso Nacional por su puerta principal, quemando a su paso lo que encontraban. Rodríguez Sá siempre dijo, y lo hizo en sede judicial, que las puertas fueron abiertas a propósito y que lo estaban echando. Para el expresidente de la Rúa, una prueba más del golpe preparado de antemano, a su entender, por Duhalde y Rucauf. Sí, porque cuando asume Rodríguez Sá, le hacen otro golpe para sacarlo, incendian las puertas del Congreso, lo amedrentan cuando está en Chapatmalal y él se va a su provincia. Y entonces la Asamblea se reúne de nuevo y finalmente lo elige a Duhalde, que se va por el desgraciado episodio de Costequi y Santillán. Rodríguez Sá convocó de urgencia a los gobernadores peronistas y los referentes del partido a una reunión en Chapatmalal para el domingo 30. El presidente llegó a ese complejo en la noche del sábado 29 en medio de una fuerte tormenta eléctrica. El complejo, llamativamente, se encontraba sin luz y ni el propio presidente logró que alguien reparara la emergencia. Pasó la noche a oscuras y los miedos se precipitaron sobre él. El domingo 30, más de la mitad de los gobernadores peronistas faltaron a la cita. Era evidente que le habían quitado apoyo. ¿Qué pasó en esa reunión? Lo recuerda el ex gobernador Carlos Rucauf. Rodríguez Sá sabe que yo estuve ahí. Yo estuve ahí dispuesto a ayudarlo. Hubo otros gobernadores que efectivamente no fueron, ya la situación se había deteriorado mucho, pero yo estuve en Mar del Plata y le dije a Rodríguez Sá que él no tenía que renunciar y que yo le iba a ayudar. ¿Y por qué cree que renuncia? Creo que él sintió que había poco apoyo y efectivamente había muchas provincias ausentes ese día, ¿no? ¿El peronismo le quitó el apoyo entonces a Rodríguez Sá o parte? No, yo creo que había ya una sensación de que había un deterioro muy grande y que Rodríguez Sá, que había empezado con la idea de ser un presidente de transición, claro, estaba como confirmando que se quería quedar y eso produjo algunas rispideces. Yo la verdad que lo que quería era que saliéramos de la crisis y termináramos finalmente en un proceso electoral. Paralelamente al presidente, le entregan un informe de inteligencia que daba cuenta que manifestantes se dirigían desde Mar del Plata por la Ruta 2 con la intención de avanzar sobre el complejo presidencial y que su seguridad no garantizaba la vida del presidente. Rodríguez Sá abandonó el complejo en forma rauda y de urgencia, con un chaleco antibalas puesto y tras él, casi corriendo, los restantes gobernadores. En el apuro, se olvidaron de Antonio Cafiero y del economista Dante Sica, que abandonaron el complejo de Chapatmalal a bordo de un camión frigorífico. Rodríguez Sá se fue a bordo del avión presidencial a su provincia, San Luis, el lugar donde se sentía seguro, donde renunció después de pedir por varias horas la cadena oficial que llamativamente nunca lograba contacto con la provincia puntana. Cuando finalmente llegó, el discurso de Rodríguez Sá renunciando a la presidencia se transmitió en medio de llamativas interferencias. No me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable. Otra vez la incertidumbre política se apoderó del país. Puerta avisó que él, esta vez, no asumía y delegó esa responsabilidad en el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Esta vez sí, el elegido fue Eduardo Duhalde, que se entera de la renuncia de Rodríguez Sá mientras jugaba a las cartas con sus amigos en su quinta de San Vicente.
soy el responsable de buscar a Eduardo Duhalde ante la renuncia de Adolfo Rodríguez Sá, porque consideraba que era el único argentino que tenía algo de legitimidad. 2 años atrás había sido candidato a presidente y había sacado 40% de los votos. Ya no estaba De la Rúa, ya no estaba Chacho Álvarez. Bueno, venía esta tercera persona que afortunadamente, ante mi insistencia en el teléfono que aceptara ser presidente, aceptó. Si no, el vacío de poder en la segunda crisis hubiera sido muy grande. Termina así la semana de los 5 presidentes, hecho inédito en la vida institucional de la República Argentina. La historia y la sociedad, a través de la memoria colectiva, se encargarán de las responsabilidades políticas. Durante este año 2016 hemos tenido un protagonismo y una protagonista, la Tribuna del Pueblo, por la que han pasado desde el primer día de enero del 2016 hasta ayer todos aquellos referentes de distintos sectores de la comunidad que, despedidos, con problemas de suspensiones, con cierre de fábricas, con el tarifazo y cómo ha afectado desde clubes de barrios a una población, a 2 poblaciones, como vimos en el programa de ayer. La Tribuna del Pueblo ha representado lo que usted, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, ha sufrido distintas medidas del gobierno o por la situación económica vigente en la Argentina. Vamos a hacer un repaso de las principales tribunas del pueblo a lo largo de este año 2016 aquí en Minuto 1. Quiero empezar con Nelly, que es de la provincia... Nelly, ¿no? Le alcanzan el micrófono, ahí está. Lo van pasando. Que es de la provincia de Mendoza, pero aparte es trabajadora de una textil, ¿no? Bueno, yo soy la referente de la organización Tupac Amaru en la provincia de Mendoza y para nombrarte, la textil es una de las cosas que más nos duele desde el momento. Nosotros siempre decimos un antes y un después, pero no es la propaganda de la crema reductora, sino un antes totalmente distinto. El después es lo más triste. Sí. En este caso, el ejemplo es que, bueno, si es por Mendoza, también tendríamos que estar detenidos todos presos por no haber terminado las obras.
nosotros tenemos las viviendas, nosotros y muchas cooperativas. ¿Qué pasa con la textil? Bueno, la textil es una cooperativa también, que se construyó también de la misma manera que nos enseñó Milagro en Jujuy, donde trabajaban cerca de 35 a 40 operarias, construyendo primero los guardapolvos, luego esos guardapolvos se transformaron en mamelucos para YPF, y ropa técnica empezaron a hacer las compañeras, siempre apoyadas por un proyecto de desarrollo social de la Nación. Y bueno, hoy en día de esas operarias solamente hay 5 en un rincón de la fábrica. ¿Por qué? Y con probabilidades también de cerrar la fábrica porque no alcanza la boleta de la luz, ya no llega a 800, sino 3.800. No pueden vender la ropa, o sea, quedaron las ropas desconfeccionadas, ropa de trabajo, ropa técnica, como te digo, de las mineras. Y han quedado todas terminadas y han tenido que reducir la cantidad de compañeras, teniendo en cuenta que está en un barrio de la Tupac, la fábrica textil, donde generaba trabajo para muchas mujeres que tenían que emigrar a trabajar en empleada doméstica y bueno, consiguieron ese lugar. La preocupación mía de esta marcha, de la marcha de hoy, es justamente el tema de la criminalización de la protesta, de la judicialización de la protesta, de la figura de Milagros Salas presa y de eso que significó el 2007 para todos nosotros, para mi familia y para todos los trabajadores y trabajadoras. Y para mí es muy importante esto de hablar sobre este protocolo en relación a los piquetes y tener en cuenta esto, ¿no? De lo importante que es el derecho a la protesta, ¿no? El derecho a manifestarnos y contra, por supuesto, la represión, ¿no? Yo creo que fuimos miles hoy pidiendo los derechos que adquirimos a lo largo de estos años y de todo lo que nos significó a nosotros justamente como trabajadores, ¿no? Trabajadores de la línea este que están aquí presentes, ¿no? Buenas noches, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntenos a ver qué es lo que pasó. Tuvimos una represión por parte de la empresa, que estábamos de manera pacífica protestándonos, haciendo requisición de tarea, y de repente a las 6 de la tarde llegó caballería, policías, todo, y nos reprimió, nosotros abrazados en la entrada de la empresa, y nos sacaron a los palos, tiros, todo. Sufrimos de una manera impresionante, lo que no estamos acostumbrados porque somos trabajadores, ¿no? ¿Vos las muletas que tenés, producto de la represión? Claro, me pegaron un escopetazo a menos de 1 metro de distancia. ¿Te pegaron un escopetazo? A menos de 1 metro de distancia, con perdigones de goma, ¿no? Y me quedaron 2 alojados al lado del hueso que tengo que ir a cirugía para que me lo saquen. ¿Lo y después se puede mostrar? Sí. Porque no es la primera represión, además, que ocurre contra trabajadores, ¿no? Ahí tengo las marcas de la... Pero a menos de 1 metro. Ya me venían midiendo. ¿Quiénes fueron? ¿Policía de la provincia de Buenos Aires o Gendarmería? Infantería fue. Infantería con policía local de la ciudad de La Plata. Ajá. En conjunto, más atrás había caballería. Éramos alrededor de, no sé, 100 trabajadores y vinieron 300 a sacarnos. Una cosa de loco lo que vivimos esos días. Aparte no solo fue que nos sacaron, sino cuando nos subieron al camión, que nos seguían pegando con el lacrimógeno ese que nos tiran y... Todas cosas que no estamos acostumbrados por ser. ¿Qué les tiraron? ¿Gas pimienta les tiraron? Sí, pero impresionante. Adentro del camión, cuando estábamos en el celular ese que estábamos, no sé, es un camión que creo que son para 13, 14 personas, éramos 25 ahí adentro, sin aire. Con el coso es en los ojos, en la garganta, en el cuerpo que te pica, te quema a todos lados, gritándole por favor que nos dé un poquito de aire. ¿Y cuál fue el motivo de la detención? Eso empezó en marzo cuando hicimos un traspaso de empresa con la promesa que íbamos a tener mejores condiciones laborales y bueno, desde marzo a esta parte que no hubo eso. Hubo despido, sanciones, doble turno, gente que trabajaba 16 horas, durmiendo 4 horas por día, que para un chofer es mucho. Entonces, desde ahí a esta parte llegó, no teníamos delegado de base a quienes podíamos recurrir para defendernos y bueno, nos venían maltratando laboralmente sin tener derecho a nada. Hasta que un día nosotros 5 de acá, decidimos postularnos para delegado, mandar una carta a la empresa diciéndole que cese con la persecución a los choferes y le pedimos al sindicato que abra mesa de elecciones para que todos nosotros podamos votar nuestro delegado. Quiso la empresa, en el momento nos echó.
Nos echó a nosotros 5, más los otros que venía echando, que en el momento éramos 30. Y lo que tomamos como medida después de... ¿Los echó cuando ustedes comienzan a organizarse gremialmente? Claro, sí, en el momento. Donde se enteraron que nosotros empezamos a juntarnos. ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo se llama? Expreso La Plata de Omar Corbelli. No tienen voz, no se los deja ni siquiera entrar a las audiencias, diciéndole que la representación la tiene la UTA. ¿Vos sos abogado? Yo soy el abogado de ellos. ¿Y la UTA no presta un abogado, un sustento legal? La UTA, La Plata, no sé cuál es el problema, no nos está apoyando en el reclamo que están haciendo. Y nosotros no queremos ir por fuera de la UTA, el reclamo es intrasindical, queremos ir por la UTA y el reclamo es de democracia intrasindical. Que ellos puedan tener a su vez sus propios delegados electos por los propios choferes. En ninguna empresa de La Plata se llama a elección de delegado de base. En los representantes sindicales... Ahora, ¿qué banca tiene, digamos, el empresario, el dueño, la empresa? Porque realmente está en la ilegalidad total, ¿no? Bueno, el Ministerio de Trabajo pareciera que está errando el eje, ¿no? Porque el sujeto de preferente tutela en el discurso político de hoy es la empresa. Yo soy becaria del CONICET y del colectivo de científicos y universitarios autoconvocados, y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, donde trabajo, surgió la idea de hacer los cartelitos que habrán visto la campaña en Facebook, porque queríamos contarle a la sociedad en qué trabajamos, por qué nos parece importante seguir teniendo financiamiento para continuar estas líneas de investigación y quedarnos en nuestro país finalizando esas líneas de investigación para que se vean trasladados en beneficios reales a nuestra sociedad. Por eso fue esta movilización hoy acá en Capital en el Congreso, pero hubo movilizaciones en todo el país para pedir a los diputados que no se apruebe el presupuesto como está propuesto para el 2017. Bueno, mi nombre es Manuel Martín, de ATEINTA. El presupuesto presentado para el 2017 prevé un recorte de 1.140 millones para nuestra institución. Eso, dentro de los 1.140 millones hay 218 millones que es el componente de sueldos. Eso nos dejaría alrededor de 750 contratos que no van a tener fondo para ejecutarse. Además, el INTA tiene una estructura de 406 edificios en todo el país. Hay muy pocos organismos del Estado que tienen una presencia tan territorial en todo el territorio argentino y no nos dejaría fondos para poder mantener la estructura. Y además, el proyecto de ley, y esto corre también con todo ciencia y tecnología, el INTA es un organismo descentralizado del Ministerio de Agroindustria. El artículo 6 y 7 le saca la autarquía al INTA, que el INTA es una institución que tiene 60 años, que está cumpliendo este año, y los concursos para los puestos más jerárquicos, becas y demás, se concursan con un jurado que está compuesto por entidades agropecuarias, que está compuesto por representantes gremiales y está compuesto también por un representante de universidades. Eso ahora estaría yendo al Ministerio de Modernización. No sé qué facultades creen que tiene el Ministerio de Modernización para definir, por ejemplo, una línea, quién va a estar a cargo de una línea de investigación tecnológica o una línea de investigación biológica. ¿Han hecho un cálculo de cuánto se recorta para el presupuesto del año que viene a nivel general de ciencia y técnica? Sí, bueno, el presupuesto que está ahora, que 5.000 millones, 5.112 millones, y se recortan 1.140. Bueno, y ha manifestado en la espina el presidente de la Comisión de Presupuesto un aumento de 200 millones, que es inverosímil. Dependemos específicamente de la luz. No tenemos agua corriente, no tenemos gas natural, no tenemos nada. Sin luz no tenemos nada. Por eso es electrodependiente. Y bueno, lo que decía ella, nosotros lo que venimos a pedir acá, hacer visible esto, para que se dé cuenta la gobernadora María Eugenia Vidal, que hay otra realidad que compete a toda la provincia de Buenos Aires, que somos casi 17 millones de habitantes, y que no termina donde está el conurbano nada más. Hay muchos pueblos con la realidad como la nuestra, que con estas tarifas no podemos vivir, no se puede pagar tarifas de 7.000 pesos de luz. Es totalmente inexplicable, no sabemos cómo adjetivar ya las tarifas que vinieron. Tuvimos, desde que comenzó lo del tarifazo, nos organizamos porque nuestras boletas vienen así, de 200 se fueron a 1.000, 1.200, 1.500, 5.000, cosa que no para. Nos preocupó mucho el tema de que es mucho el porcentaje del sueldo con la factura. Entonces empezamos a hacer reuniones, ir al municipio, pedir que nos ayuden. Conseguimos que el municipio se haga cargo de un descuento y que intervenga y ceda el 15% de la recaudación municipal a los vecinos. Igualmente, 15% sobre 7.000 es nada. Claro. O sea, es un logro, es lo máximo que le podemos pedir al municipio. Ahora lo que estamos pidiendo es que la gobernación se dé cuenta que está
Cuando te vas a la audiencia pública te dicen que van a aumentar 36 pesos y nosotros nos sentimos burlados, porque 36 pesos es nada para nosotros, son 2 kilovatios, 3 kilovatios. La situación de nosotros es caótica. A mí me vino de 11 pesos que pagaba por día de luz, me vino 88,35 centavos por día de luz. Entonces a eso le agregamos la caída de la actividad. ¿Usted qué tiene? Tengo una bar, pizzería y cafetería. La gente ya de por sí a la mañana no desayuna. Como le decía antes, la inflación de los productos, ir a la verdulería es más o menos como ir a una joyería. Tener mayor un desempleo, nuestros clientes tampoco hacen las compras, realmente es muy... ¿Usted qué tiene? Nosotros tenemos, en la familia tenemos una tintorería. Entonces también es un servicio que realmente se puede prescindir muy fácilmente. Sí, cada vez, claro, cada vez Así menos. que nos vemos afectados, el costo de la luz es impresionante. A ver. ¿Quién quiere? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros somos comerciantes de comida. El domingo es el último día que lo tenemos abierto. Así que voy a hacer... Sí, le voy a decir al señor que soy, a partir del domingo, 2 desocupados. Y bueno, y aparte los que cerraron. Pero, bueno, no lo podemos mantener más. La luz nos mató. El agua también. Bueno, el gas no llegó, pero no podemos. La velocidad con que se vio la crisis que primero pegó a nuestros clientes primero pegó a nuestros clientes con el tema de la devaluación. Por ejemplo, mi negocio es un negocio de materiales eléctricos, la mitad de los productos son importados, la mitad de esos productos se cotizan en dólares, entonces un producto que antes salía 9,70 ahora sale 15 pesos. Y la gente, mi cliente potencial, el vecino de un barrio tradicional de clase media plebeya de Capital Federal, no puede pagar, y tras de eso vinieron las tarifas exorbitantes. Por ejemplo, en mi negocio el bimestre de agua vino en 1.800 pesos. ¿Negocio de qué tenés? Materiales eléctricos. Y bueno, la actividad industrial cayó, la actividad de la construcción prácticamente se pulverizó, y tengo estudios muy serios en los cuales todo lo que tenga que ver con hierro, con cobre y con PVC, que es lo fundamental de la industria y la construcción, ha caído a niveles exorbitantes. La señora es vecina mía y competencia mía, estamos enfrente, y realmente es un dolor muy profundo el saber que se quedan 2 personas en la calle sin trabajo, y eso ya en la zona hay 4 o 5 negocios que han cerrado durante este mes, en lo que va del mes, y realmente es lastimoso para un trabajador ver que otro trabajador se queda sin trabajo. Nada más que eso quería decir. Bueno.